días del mes de abril del 2022, el Tribunal Constitucional, exención del Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Yesenia Cruz Cáceres como presidenta, Walter Contreras Sánchez como vocal, se desarrolla la siguiente audiencia. Conforme al artículo 30-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Causa 19, expediente 9-2018, proceso de inconstitucionalidad, iniciado por el Colegio de Abogados de Puno contra el Congreso de la República, cuestionándose el decreto legislativo 1237 que modifica el artículo 200 del Código Penal, así como contra el Poder Ejecutivo. Señor presidente, señores magistrados, por la parte demandante, a solicitud de informar la abogada Cindy López Tejada, y por la parte del Poder Ejecutivo, el abogado Enrique Varillas Chacaltana. Para proceder con la siguiente audiencia, la parte demandante poseerá 10 minutos para argumentar sus alegatos. Posterior a ello, la parte demandada también tendrá 10 minutos para argumentar su alegato. Empecemos, por favor, la parte demandante. Gracias, digna presidenta. Dignos magistrados, pretores y tribunos de este organismo autónomo constitucional, Cindy López Tejada con ICAF 93092, con casilla electrónica 3458, como abogada patrocinante de la demandante que viene a constituir el Ilustre Colegio de Abogados de Puno. Hemos interpuesto y postulado esta demanda de inconstitucionalidad ante su digno tribunal respecto al artículo único del decreto legislativo 1237 que modifica la esencia sustantiva del artículo 200 del Código Penal. Señora presidenta del Tribunal Constitucional, con su venia, pasa a sustentar esta acción de inconstitucionalidad en los términos de hecho y derecho siguientes. El delito de extorsión, estipulado en el capítulo 7 del Código Penal, ha sido desnaturalizado porque el contenido típico de este delito tiene 3 elementos claramente reconocidos: la coacción, el perjuicio patrimonial y la búsqueda de enriquecimiento ilícito para el sujeto activo o tercero del delito de iter criminis. Al respecto debemos precisar, señores magistrados constitucionales, el decreto legislativo 896, publicado el 24 de mayo del 98, al señalar que la ventaja obtenida por medio de la extorsión tiene que ser económica o de cualquier otra índole, y la modificación del referido artículo desconoce la naturaleza patrimonial del delito de extorsión. Al respecto, el tipo penal correspondiente tiene como bienes jurídicos protegidos el patrimonio y la libertad personal, conforme a la casuística penal que ha sido tergiversado con esta modificación impreta y atípica. Señores magistrados, el delito de extorsión se pretende funcionar como el de la coacción personal, regulado en el artículo 151 del Código Penal, que reprime al que mediante amenaza o violencia obliga a otro a hacer lo que la ley no manda y le impide hacer lo que ella no prohíbe. Asimismo, la perturbación de los servicios públicos y otros supuestos delitos a probarse, ya sea encuentran tipificados en el artículo 293 del Código Penal, sobre el entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y sucedáneos. Y la toma de locales, por decir, ya se encuentran tipificados en el delito de usurpación regulado en el artículo 202 del Código Penal, como un delito contra el patrimonio de menor densidad. En casos extremos podría acarrear una pena efectiva. Señora presidenta, señores miembros, por otro lado, se violenta el principio del lex certa, que como manifestación al principio de legalidad se requiere que exista certeza y certidumbre absoluta sobre las conductas permitidas y prohibidas. La norma impugnada de manera forzada distingue como elemento subjetivo adicional el dolo respecto a una finalidad patrimonial y otra no patrimonial, pero no precisa lo que debe entenderse por ventajas no patrimoniales de cualquier otra naturaleza. El tipo penal inserto en la norma sustantiva es ambiguo y no logra concretar un mandato de determinación clara e inequívoca respecto a los sujetos activos de la noticia criminis. La tipificación actual del delito de extorsión modificado por este artículo cuestionado colisiona con el derecho a la protesta social y sus conexos, como la libertad de reunión, de expresión, de conciencia, de participación política y de petición. Esta es incompatible con la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos,
que promueve la criminalización de la protesta socioambiental contra los defensores de tales. Las reivindicaciones economistas promovidos por los beneficiarios de los contratos ley, como es la inversión extranjera. Señora Presidenta, se debe tener en cuenta que la toma de locales, la obstaculización de vías de comunicación, el impedimento del libre tránsito o la perturbación de normas de funcionamiento de los servicios públicos no regulan relación con el tipo penal de extorsión modificado en esta ocasión. Más aún en los espacios rurales. Son los mecanismos típicos empleados por la población de forma recurrente para realizar protestas sociales y reivindicar sus derechos frente al Estado y las transnacionales para reclamar mejoras en sus condiciones de vida y los derechos que le correspondan. Esta modificatoria criminaliza las medidas de fuerza que adoptan los líderes y miembros de comunidades campesinas y nativas y organizaciones sociales en el país. Es el caso del Baguazo, ocurrido en junio del 2009, donde una protesta pacífica buscó reivindicar derechos ancestrales sobre el territorio y denunciar la falta de consulta previa, y culminó con una ejecución extrajudicial, asumiendo la responsabilidad política esta impune el expresidente Alan García. Señora Presidenta, dignos magistrados, el derecho a la protesta, si bien no se encuentra expresamente reconocido, es un derecho fundamental y nominado o derecho emergente de conformidad con el artículo 3 de la Constitución y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La protesta social manifiesta una dimensión colectiva del derecho a la participación y la materialización de los derechos económicos conculcados. Asimismo, el artículo que se pretende derogar vía esta acción inconstitucional impediría realizar el test de proporcionalidad sobre conductas posiblemente ilícitas, pues en los casos de protesta existe una colisión entre derechos fundamentales en los que corresponde recurrir al test de proporcionalidad y analizar caso por caso para deslindar la protesta social del ejercicio ilícito de la violencia. Pero la ley impide entrar a esta discusión y optar por la criminalización. Señora Presidenta, se debe tener en cuenta que el Poder Judicial ha reconocido la legitimidad de recurrir a medidas de fuerza con la finalidad de proteger derechos de mayor importancia. Las medidas de fuerza serían un mal menor. La jurisprudencia aparecida a partir de la sentencia del caso relacionado con el Baguazo sería la aplicación del principio de proporcionalidad a los casos de protesta social para determinar cuándo se está ante medidas de fuerza justificadas o no. Pero la aplicación del poder coercitivo del Estado en materia penal, debemos precisar, señora Presidenta y miembros del Tribunal, tomar en cuenta el conjunto de principios constitucionales emergentes, necesarios para analizar la constitucionalidad de los actos realizados por líderes sociales. Algunos de ellos se utilizaron de forma expresa o tácita en las sentencias del caso Baguazo. Es en tal entender, señora Presidenta, que la criminalización de la protesta resulta incompatible con la obligación estatal de proteger a los defensores de derechos humanos, en especial a los líderes miembros de comunidades campesinas y nativas, que son quienes participan en las protestas sociales y quienes suelen recurrir a estas medidas de fuerza. Los derechos humanos están reconocidos por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre los que se encuentra el de presentar críticas y propuestas a las autoridades gubernamentales para mejorar su desempeño y alertar sobre cualquier amenaza contra los derechos humanos, denunciar políticas y acciones de funcionarios y órganos gubernamentales que atentan contra esos derechos y obtener protección eficaz de las leyes, a reaccionar pacíficamente ante tales violaciones, y esta modificación colisiona frontalmente contra estos dispositivos supranacionales. Finalmente, señora Presidenta, para concluir mi alegato, el Estado debe estar en posibilidad de adoptar medidas de protección y tiene la obligación de remover los obstáculos que impiden la vigencia de los alegados derechos, conforme al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más aún así, a su criterio, garantiza el derecho a la protesta como una forma de defender la democracia. Por todo lo expresado, impetro que se emita una sentencia que declare fundada y procedente en todos sus extremos nuestra acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto
dejar sin efectos sustantivos penalmente la modificación del referido artículo y en términos finales resolver que tal modificación es inaplicable en el sistema sustantivo penal peruano, derogándose implícitamente la misma y debiéndose comunicar tanto al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo la resolución final a favor de la demandante invocada al tribunal que usted dignamente preside. Dixi, hemos dicho. Gracias. Alegato de la parte demandada. Señores magistrados, buenos días. En representación del Poder Ejecutivo, se solicita que la demanda se declare infundada por los siguientes motivos. Que la parte demandante está planteando esta demanda contra el Decreto Legislativo 1297, que modifica el artículo 200 del Código Penal. No obstante, solo modifica el artículo en lo relacionado al agravante, establecida en el literal A del cuarto párrafo, referida a que ahora es un agravante el uso de artefactos explosivos. La modificación sustantiva de la norma de la disposición impugnada opera sobre un extremo que no ha sido materia de impugnación, por lo que se deberá tomar en cuenta si el objeto se encuentra dentro de los argumentos de la demanda. Con relación a ello, la parte demandante sustenta que se cuestiona el tercer párrafo del artículo 200 y también la frase relativa a las ventajas de otra índole, distinta a la ventaja patrimonial que es propia del delito de extorsión. Señores magistrados, estos extremos del artículo 200 no han sido incorporados por el Decreto Legislativo 1297. Han estado vigentes entre 10 a 20 años. Tanto así que ya hay un pronunciamiento por este tribunal sobre el artículo 200, mediante la sentencia 012-2008 en el cual se analiza también los mismos argumentos del presente caso. Se analiza si esta redacción del artículo 200 afecta al derecho de libre expresión y el derecho de reunión. Esto es, los derechos que fundamentan el derecho a la protesta. Se analiza si el delito de extorsión solo puede proteger el bien jurídico patrimonial. De igual forma, el tercer párrafo del referido artículo 200, por consiguiente, dicha sentencia, señores magistrados, fue declarada infundada. Esto es porque rechazó los mismos argumentos que son materias del mismo caso. Por consiguiente, señores magistrados, se solicita se aplique el artículo 82 del Código Procesal Constitucional, del cual interpretado conforme a la jurisprudencia de este mismo tribunal que establece que cuando ya hay un pronunciamiento previo e idéntico en el aspecto sustantivo, no se puede someter a la misma norma a un nuevo examen de constitucionalidad. Por lo tanto, señores magistrados, debería declararse improcedente la demanda, ya que hay una sentencia que deviene en cosa juzgada. De igual forma, este tribunal indicó que la expresión de opiniones o de protestas pueden realizarse siempre que dichas manifestaciones sean pacíficas y no alteren el orden público o derecho de terceros. Pues cuando ello ocurra, tales como toma de locales, interrupción del tránsito, afectación de bienes, servicios públicos, etc., se habrá cometido un delito. Cabe señalar que podemos enfatizar que el demandante sostiene que la tipificación del delito de extorsión es arbitraria, porque desnaturaliza su esencia en la doctrina. Es decir, a su criterio, el demandante cuestiona la norma por su falta de conformidad con esta última, lo que evidencia que entabló el presente proceso porque no se encuentra conforme con la norma impugnada. Añade en tal sentido que el parámetro de validez de la norma debe ser la Constitución y no los desarrollos teóricos que sobre el contenido de las leyes existieran. En cuanto a los aspectos de fondo, sobre la alegada afectación al principio de legalidad, nosotros señalamos que el término ventaja no es un elemento amplio ni vago, sino que resulta claro y preciso, tomando en consideración a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde señala que el legislador genera una obra perfectible por las propias condiciones del lenguaje. Todo enunciado lingüístico tiene un grado de imprecisión,
un grado de indeterminación del cual el legislador no puede escapar. Por consiguiente, la norma penal permite un grado de indeterminación. Tanto es así, señores magistrados, que en la sentencia con respecto a la legislación antiterrorista y que se analizó en el expediente 10-2002, acción de inconstitucionalidad, el tribunal señaló expresamente que los tipos penales abiertos son constitucionales. Incluso en el párrafo 57 señala algunos ejemplos que se asemejan a la redacción que tiene la norma penal impugnada en el presente proceso. Por consiguiente, señores magistrados, esta Procuraduría indica que sí se cumple con el principio del ex certa. Además, es preciso señalar que en dicha sentencia el Tribunal Constitucional señaló que toda norma será constitucional si al menos se ha definido el núcleo esencial de la norma penal. En este caso, ello se ha cumplido. Se ha determinado la acción típica, esto es obligar a un tercero, coercer a un tercero. Se ha establecido un medio típico, esto es utilizar violencia, y se ha establecido un medio adicional, que es una intencionalidad, una ventaja económica o no económica, por lo que se ha cumplido con el principio del lex certa, más aún cuando la frase cuestionada por la parte demandante, es decir, que llamamos ventaja de otra índole, no genera imprecisión, al contrario, genera precisión, porque le dice al ciudadano que esa conducta, el ejercicio de violencia, será penado si persigue una ventaja económica o no. Es decir, debe ser interpretada con que todo ejercicio de violencia está penado. Por otro lado, sobre la alegada vulneración del derecho a la protesta y derechos conexos, señalamos que la afirmación del demandante de que mediante la norma impugnada se busca criminalizar la protesta socioambiental no constituye en realidad un cuestionamiento en abstracto de dicha norma, sino en concreto de un tipo específico de protesta. No se hace referencia a la norma cuestionada a tal tipo y de protesta socioambiental y que al principio de distancia deliberativa no tiene sustento constitucional alguno y no puede ser usado como parámetro de validez. Asimismo, para la parte demandante es válido que se realicen medidas de fuerza, es decir, ejerciendo violencia, pero que ello es incorrecto, no puede tener cabida en un Estado constitucional. El uso de la violencia, actos de fuerza o de todo acto que esté en contra del orden público o los derechos de terceros no puede justificarse en derechos como la libertad de reunión, de expresión, conciencia, petición o participación política. Además, el Estado tiene el deber de garantizar la prestación de servicios públicos y los derechos fundamentales de la población, por lo que no puede ser correcto el uso de la fuerza que el demandante busca legitimar. Por lo que en ese orden de ideas, la norma impugnada no hace referencia a supuestos donde se realizan legítimamente movilizaciones, ni busca equiparar el ejercicio de la libertad de reunión con el delito de extorsión. Pero cabe recalcar que tal libertad no puede ejercerse desconociendo el orden público, los derechos y libertades de los demás, lo cual se encuentra acorde con la jurisprudencia de este tribunal. Con respecto a la alegada afectación del derecho a la libertad de expresión, el demandante señala que la toma de locales, obstaculización de vías, las restricciones a la libertad de tránsito o el normal funcionamiento de los servicios públicos no pueden ser tomados como parte del contenido esencial del derecho citado, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Finalmente, la norma no impide que se realicen peticiones, por lo que no afecta el derecho de petición, no afecta el ejercicio del derecho a la participación política por encontrarse conforme a él, por lo que no tiene relación directa con el principio de pluralismo político, ni prohíbe o impide la aplicación del principio de razonabilidad a casos concretos por parte de los jueces. Bueno, réplica por parte de la demandante. Breve, por favor. Gracias, señora presidenta.
Ratifico todo lo expresado y se debe tener en cuenta que el Poder Judicial ha reconocido la legitimidad de recurrir a medidas de fuerza con la finalidad de proteger derechos de mayor importancia. Las medidas de fuerza serían un mal menor. La jurisprudencia se da con las sentencias de caso Baguazo. Sería la aplicación del principio de proporcionalidad a los casos de protesta social para determinar cuándo se está ante una medida de fuerza justificada o no. Es en tal entender que la criminalización de la protesta resulta incompatible con la obligación estatal de proteger a los defensores de derechos humanos, en especial a los líderes y miembros de comunidades campesinas y nativas, que son quienes participan en las protestas sociales y quienes suelen recurrir a estas medidas de fuerza para ser oídos por el gobierno ante tanta indiferencia a sus derechos. Gracias, señora presidenta. Réplica por parte del demandado. Sin réplica, magistrado. Ya. Sin más causas, ante lo expuesto, la sala se manifiesta el magistrado Walter Contreras. Walter Contreras, magistrado, su audio, por favor. Perdón, doctora. Señorita Presidenta, me presento nuevamente con debido respeto por la posición de nuestros colegas magistrados. Emito el presente voto singular con las siguientes consideraciones. En la demanda se impugna el artículo 200 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1237, en la parte en que prevé que el delito de extorsión puede tener una finalidad no patrimonial, ventajas de cualquier otra índole, por vulnerar, según los demandantes, el derecho a la protesta social, las libertades de reunión, expresión y conciencia, opinión y los derechos de participación política y de petición. La razón de ello, señores magistrados, los demandantes en Focus 2 solicitan que, al declararse fundada la demanda se suprima el tercer párrafo del mencionado artículo 200 y particularmente sus párrafos primero, cuarto y sexto. Los referidos párrafos primero, tercero, cuarto y sexto del artículo 200 del Código Penal señalan respectivamente lo siguiente: el que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, el que mediante violencia o amenaza toma local, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba la moral, el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole. El funcionario público con poder de decisión en lo que desempeña cargo de confianza o de dirección que, contraviniendo lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole. Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra índole mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de 30 ni de 20 ni de mayor de 30 años. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 010-2002, TC, señaló que las fórmulas de tipo otras ventajas de cualquier índole pueden ser entendidas como cláusulas de interpretación o
de extensión análogas, que son aquellas que dejan abierta la posibilidad de que el juzgador complete el tipo aplicado un razonamiento análogo. Sin embargo, en aquella oportunidad, este tribunal también precisó que dichas cláusulas no vulneran el principio de lex certa, siempre y cuando el legislador establezca supuestos simplificativos que puedan servir de parámetros a los que el intérprete debe referir otros supuestos análogos, pero no expresos. En el caso de autos, no apreciamos que la norma impugnada contengan esos supuestos explícitos que puedan servir de parámetros al juzgador para referirse a otras conductas análogas a la obtención de la ventaja económica indebida o cualquier otra, como consecutivas del delito de extorsión. Así, no se sabe si esas otras ventajas podrían ser o no indebidas, o los asuntos, materias sobre los que podrían versar. Por tales razones, mi voto es declarar fundada en parte la demanda y en consecuencia inconstitucional la frase ventajas de cualquier otra índole del primero, tercer, cuarto y sexto párrafo del artículo 200 del Código Penal e infundada la demanda en lo demás que contiene. De otro lado, y para concluir, discrepo del reconocimiento que la ponencia de lo que denomina derecho fundamental a la protesta como un supuesto derecho no enumerado por la Constitución e implícito en el artículo 3 de esta Constitución. Según el diccionario de la Real Academia Española, el verbo protestar tiene varias acepciones, entre ellas declarar y proclamar un propósito. Dicho de una persona, expresar generalmente con vehemencia su queja o disconformidad. Por otro lado, igualmente tenemos expresar la posición o alguien o algo, protestar contra una injusticia. Como puede apreciarse, señores magistrados, este verbo hace referencia a expresar, por lo general, vehementemente un propósito o idea, un reclamo o disconformidad con algo o alguien. Siendo ello así, el acto de protestar está protegido en nuestra Constitución por la libertad de expresión. Artículo 2, inciso 4, sin que se necesite recurrir al reconocimiento de un derecho supuestamente no enumerativo e implícito. La acción de protestar está pues tutelada por la libertad de expresión y esta a su vez puede ser un medio para el ejercicio a través de la protesta de otros derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, como la libertad de pensamiento ideológico, artículo 2, inciso 3 y 4. Y las libertades de conciencia y de religión. Gracias, señorita presidenta, he terminado. Bien, ante la demanda de inconstitucionalidad, comparto la decisión, adoptando en el presente caso y emito este fundamento de voto ante la necesidad de precisar ciertos puntos. Estos aspectos son esenciales. 2. El primero, sobre lo que se debe entender por ventaja de cualquier otra índole. En el tipo penal, extorsión modificado en el decreto legislativo 1237, y como segundo, sobre el derecho fundamental a la protesta en un derecho autónomo, que es un derecho autónomo no enumerado, que se deriva del artículo 3 de la Constitución, o en contenidos implícitos de otros u otros derechos. Ante el caso, expongo mis puntos de vista en torno a estas dos cuestiones particulares. La primera, una preocupación que ha sido expresada por la parte demandante. En este caso, tiene que ver con la alegada expresión en la que se incurre con la frase u otra ventaja de cualquier otra índole, reiterada en los párrafos primero, tercero, cuarto y sexto del artículo 200 del Código Penal. Lo único del decreto legislativo se acusa al respecto que con la inclusión de dicha frase, el delito de extorsión se torna impreciso, vulnerando así el principio de legalidad. También coincido que torna impreciso, vulnerado
también coincido en que aquella ventaja de cualquier otra índole no puede ser entendida como aquella demanda, como son, por ejemplo, los pedidos de aumentos remunerativos, salariales o de pensiones, la reducción del costo de los servicios públicos, la invocación de respeto al medio ambiente, el reconocimiento de nuevos derechos, entre otros, independientemente de si se encuentran amparados o no legalmente en un determinado momento dentro del orden jurídico. Sin embargo, aunado a lo que en la sentencia ya se ha establecido al respecto, considero que es preciso recalcar que para fines de salvaguardar el principio de legalidad, corresponde al juez penal, al momento de juzgar la comisión o no del delito de extorsión, en los términos expuestos, interpretar el enunciado u otra ventaja de cualquier otra índole, de la manera más precisa posible a fin de evitar que éste sirva como cajón desastre para emplearlo como pretexto para condenar y en consecuencia criminalizar la protesta. En segundo término, tenemos que la sentencia recoge en sus fundamentos 74 y 75 un reconocimiento del derecho a la protesta como derecho autónomo, en calidad de atributo fundamental no enumerado. Al respecto, si bien coincido en que nuestra Constitución reconoce el derecho fundamental a la protesta, tengo mis reparos en cuanto a lo que dicho reconocimiento se haga a partir de la cláusula de los derechos no enumerados, que dispone el artículo 3 de nuestra Carta Magna. Asimismo, coincido parcialmente que dicha apreciación es lógico, que en los tiempos que corren es posible que las protestas puedan tener otras formas de manifestación, más allá de la clásica congregación de personas en las calles. Sin embargo, y finalmente considero que se debe evaluar en el caso a caso cuál es el derecho que se encuentra involucrado a partir del cual se puede desprender el derecho a la protesta. Bien, señores de la mesa, se manifestaron la parte demandante, la parte demandada, y sin ningún otro alegato ni causa, se procede a dar el fallo ante la sentencia, el cual, por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ha resuelto declarar infundada la demanda, publíquese y notifíquese.